La negación de la resurrección del Señor. Estudio número 16. Mateo 28, versículos 11 al 15 dice: Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Uno de los grandes indicios de cuán lejos se está de la verdad y de cuán perdido se encuentra un ser humano es el hecho de empecinarse en negar la resurrección de Cristo, siendo este uno de los hechos más documentados de la historia. No existe otro acontecimiento que presente las pruebas testimoniales más contundentes. Algunas personas piensan que, siendo que la Biblia es un libro tan antiguo, es necesario reformar algunas de sus enseñanzas o adaptarlas a nuestro tiempo. Incluso algunos que se dicen ser cristianos se atreven a hacer este tipo de planteamientos. Ahora que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un hecho tan antiguo, pero tan extraordinario, algunos piensan que ninguna persona de este tiempo, el siglo XXI, debería creer eso. Pero la cuestión debería ser otra. ¿Por qué sigue sobre el tapete la creencia en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de todas las amenazas para hacerla desaparecer? La razón es simple. Es porque es un hecho real. Es un acontecimiento que en verdad ocurrió, tan cierto que no ha podido ser negado de manera exitosa por los enemigos de la verdad. Este es el acontecimiento más trascendental de la historia. Como alguien ha dicho, el sepulcro de Confucio está ocupado. El sepulcro de Buda está ocupado. El sepulcro de Mahoma está ocupado. El sepulcro de Cristo está vacío. Desde el principio, los enemigos del Señor han hecho grandes esfuerzos por ocultar la realidad de que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Fíjese esta. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo 27, 62 al 66. A pesar de este grande obstáculo, el Señor se levantó de la tumba. Pero los enemigos de la verdad, empecinados en negar un hecho más que evidente, ahora recurren al recurso de la mentira, del rumor mentiroso, pero sin ningún éxito hasta el día de hoy. Dice la Escritura: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron,
estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mateo 28, versículos 12 al 15. Entonces, no es porque estamos en el siglo XXI que muchos niegan la resurrección del Señor, no. Porque esto se ha hecho desde el principio. Es por la misma razón por la que lo hicieron los principales sacerdotes judíos de aquellos tiempos. Por el pecado de la incredulidad. Vamos a ver en primer lugar que la negación de la resurrección del Señor evidencia la depravación de los seres humanos, la depravación humana. Con respecto a los acontecimientos que vimos en Egipto, cuando Moisés fue al faraón, recordemos que Dios endureció el corazón de faraón. Pero aquí, en el caso de la resurrección del Señor, fueron los mismos judíos incrédulos los que endurecieron sus corazones para no ver algo que era tan pero tan evidente. Aparte de que era imposible que ellos pudieran negar un hecho que acababa de ocurrir ante sus narices. Estaba el hecho de las pruebas más contundentes que Jesús había dado acerca de su resurrección. La Escritura dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. 1 Corintios 15, versículos 5 al 8. Señores, durante 40 días, el Señor estuvo dando evidencias de su resurrección. Hechos 1:3, así nos lo dice Lucas. Esa era la noticia del momento, que corría de boca en boca. Y una noticia así no se podía negar. Los judíos lograron que Pilato les concediera una guardia para custodiar la tumba de Jesús. Y se habían asegurado de que la piedra que cerraba la boca de la cueva tuviera el sello romano. Pero todas esas previsiones puestas por ellos fueron de gran valor testimonial a la hora de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues los guardias romanos, así como fueron testigos de su muerte, también lo fueron de su resurrección. Pues como dice el apóstol Pablo, este no fue un hecho que ocurrió en un rincón apartado del mundo, sino en el centro mismo de Jerusalén. Hechos 26:26. Todas las precauciones que se tomaron para impedir que la resurrección fuera un hecho, fueron totalmente inútiles. Pues nada impidió que el Señor se levantara victorioso de la tumba. Dice la Escritura, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mateo 28, versículos 2 al 4. En segundo lugar, veamos que la negación de la resurrección del Señor entonces no es algo nuevo. Los sacerdotes judíos no solo negaron vehementemente la resurrección del Señor y de manera consciente, sino que trataron de ocultarla o de desacreditarla. ¿Cómo habrán podido conciliar eso? ¿Cómo habrán podido vivir con sus conciencias? Bueno, pero esto no nos debe asombrar, pues ellos estaban tan decididos a destruir a Jesús de Nazaret que se echaron una maldición ellos mismos, declarando a Jesús culpable aun cuando el propio Pilato lo había declarado justo.
Dice la Escritura, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 24 al 25. Señores, más afrentosos no podían ser. Los guardias negaron la resurrección del Señor porque les pagaron. Pero ellos fueron testigos presenciales de la resurrección, pues estaban custodiando el sepulcro cuando el hecho ocurrió delante de ellos. Mateo 27, 62 al 66. ¿Cómo habrán podido vivir con sus conciencias estos soldados? Pero Tomás, uno de los discípulos del Señor, exigió pruebas indubitables acerca de la resurrección del Señor. Y Jesús se le apareció, sí, para mostrarle de forma contundente que Él había resucitado de entre los muertos. La Escritura nos dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 24 al 29. A pesar de haber andado con el Señor por unos 3 años y visto todas las maravillas operadas por Él, algunos de los discípulos dudaban acerca de su resurrección. No fue sino hasta que el Espíritu Santo vino a sus vidas que pudieron entender completamente todas las cosas. Pero en la iglesia de Corinto había algunos falsos maestros que negaban la doctrina de la resurrección de los muertos. El capítulo 15 de 1 Corintios está dedicado precisamente a enfrentar esta herejía. El apóstol Pablo argumenta lo dañino de esta falsa enseñanza, pues la misma atenta contra la doctrina cardinal de la fe cristiana, la resurrección del Señor Jesús. Dice la Escritura: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 1 Corintios 15, versículos 12 al 14. Pero tenemos el otro caso de los atenienses, que se burlaron de Pablo cuando les habló acerca de la resurrección. Pero gracias a Dios que hubo algunos de ellos que creyeron. Así nos lo dice la Biblia en Hechos 17, versículos 32 al 34. Y mientras Festo, el procurador de Judea, se burlaba de la resurrección, luego de las argumentaciones de Pablo allá ante el rey Agripa fue tocado por el testimonio del apóstol ante el tribunal. Dice la Escritura: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Hechos 26, 27
al 29. Así que vemos que el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la negación de la misma, del mismo hecho, fue un tema bien debatido en su tiempo, como lo ha sido en todos los tiempos y como lo es en el día de hoy por los enemigos de la cruz de Cristo. Finalmente, la negación de la resurrección del Señor imposibilita que una persona pueda ser salva. La resurrección del Señor forma parte del misterio de su obra salvífica, que es al mismo tiempo el contenido del Evangelio, el cual destaca el apóstol Pablo cuando dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. El contenido del mensaje del Evangelio o buenas nuevas del que Pablo habla aquí es exactamente lo mismo que encontramos en Hechos 2, 22 al 24 en el primer discurso del apóstol Pedro. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí tenemos lo que pudiera ser un credo simplificado, el que Pablo presenta en 1 Corintios 15, versículos 3 al 4. Presenta Pablo lo más importante de la predicación del Evangelio. Primero presenta la expiación por medio de su muerte, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3. Pablo presenta como primer punto el hecho de la muerte vicaria de Cristo, el cual tomó el lugar de cada pecador que confiesa fe en él. Además establece que esto vino a cumplir las profecías respecto de él, que sería el siervo sufriente de Isaías 53, versículos 5 al 12. Pero al mismo tiempo, el apóstol está afirmando la supremacía de las Escrituras como testimonio fiel de los hechos relacionados con la persona de Jesucristo. Notemos cómo él dice: conforme a las Escrituras, o sea, tal y como lo había corroborado el Antiguo Testamento acerca de él. Así mismo ocurrió. Y no se necesita más evidencia que esa para creer. En segundo lugar, la sepultura. Y que fue sepultado, dice 1 Corintios 15, 4. Algo que se conecta íntimamente con su resurrección y que de nuevo corrobora lo proclamado por las profecías del Antiguo Testamento. Lo cual indica que su sepultura ocurrió igual, de la misma forma, conforme a las Escrituras. Fíjese lo que dice el Salmo 16, 10. Acerca del Mesías, que sería levantado de la muerte. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En tercer lugar, habla Pablo de la resurrección. Dice: y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 4. Y este es un hecho igualmente profetizado en Oseas 6, 2, donde leemos: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Pero recordemos también a ese respecto que el propio Señor Jesucristo dijo cómo el evento narrado en el Antiguo Testamento de Jonás en el vientre del gran pez se conecta con su resurrección en el Nuevo Testamento. Fíjese cómo dice la Escritura: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días
y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Por lo tanto, es imposible que una persona que niegue la resurrección de Cristo pueda ser salva. Pues si se niega ese hecho, es como si se negara todo acerca del Señor Jesús. Jesús se burló del poder del Sanedrín, del poder imperial romano, y se sigue burlando de las críticas prejuiciadas de sus detractores. Dios le bendiga.